Bienvenidos a la Iglesia Centro de Fe y Esperanza Central de la Misión Panamericana de Colombia, fundada en 1968. Somos una iglesia que declara y refleja a Cristo. Bajo la plenitud del Espíritu Santo, cada creyente es formado a la imagen de Jesús en mente, carácter y ministerio, con el fin de llevar la gloria de Cristo desde Medellín hasta lo último de la tierra. Nuestra visión es ser una iglesia cuyo fundamento sea el conocimiento de Cristo y que, al igual que el cristianismo en sus inicios, persevere en la adoración a Dios, desarrollando un estilo de vida de oración, comunión y servicio, con alegría y sencillez de corazón. Somos Centro de Fe y Esperanza Central. Bienvenidos. Buenas noches, iglesia. Damos la bienvenida a este servicio y a todos aquellos que nos ven a través de la transmisión. Y les ruego que en este tiempo dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para adorar y exaltar a nuestro Señor. Así que ahí donde tú estás, donde te encuentras, cierra tus ojos por un momento y vamos a orar y a presentar este tiempo al Señor y decirle: Señor, gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor, que cada día, Señor, está sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos ver tu gloria, Señor, en cada cosa que vemos, Señor, en cada cosa de tu creación, Dios amado, y podemos contemplar tu hermosura, Señor. Y en esta hora, Señor, queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos engrandecerte, Señor. Queremos reconocer que tú eres Dios Todopoderoso. Y si puedes, ahí donde tú estás, levantar tus manos a Dios y decirle: Señor, en esta hora yo te exalto, yo te adoro, yo te doy gloria, Señor. Yo te doy alabanza y te doy adoración, porque tú mereces ser exaltado y glorificado, Señor, porque tú mereces ser engrandecido, Señor, y porque solamente tú, Señor, eres digno de gloria, eres digno de honra, eres digno de alabanza, Señor, eres digno de exaltación y de suprema adoración. A ti, Señor, te exaltamos y te damos todo el honor. Y te engrandecemos, Rey eterno. Y decimos en esta hora, Señor, que tú eres Dios glorioso, que tú eres Dios maravilloso y que tú eres digno de toda la alabanza. Vamos, levanta un fuerte aplauso al Señor y vamos a exaltar a nuestro Rey. Vamos a adorar a nuestro Señor. Santo eres tú, Señor. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos: Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú.
cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie como tú. No hay 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 nadie como tú. Vamos con tus palmas. Fuerte ese aplauso a nuestro Señor, porque no hay otro como Él. Él es el único glorioso, Él es el único que merece gloria y exaltación. Amén. Vamos, levanta fuerte ese aplauso y vamos a seguir exaltando a nuestro Señor. Hoy exaltamos al Rey Todopoderoso, aquel que merece gloria, aquel que merece honra, al único Dios, a nuestro Señor Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán
declaremos juntos. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Hoy te damos gloria. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Dile: Señor, toda la gloria es tuya, toda la alabanza es tuya, toda la exaltación es tuya, Señor. A ti toda gloria, a ti toda la alabanza. Y si puedes levantar tus manos y decirle: Señor, yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Sí, Señor, a ti sea toda la gloria. A ti sea todo el honor. A ti sea toda la alabanza. A ti, Señor. Solo delante de tu presencia, Rey, levantamos nuestra voz para darte gloria, para darte exaltación y para darte adoración, Señor. Glorioso eres tú, Señor. Santo Rey. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, fuego interior. Mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Tú eres nuestro máximo amor, mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi pan, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré.
vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Mi rey, es Cristo mi rey. Tú eres el rey, tú eres Señor, y cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi rey. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi rey. Tú eres mi rey, tú eres Señor. Así es, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador. Qué grandioso eres, qué magnífico, qué sobrenatural. ¿Quién como tú, Señor, el dador de vida? Gracias, Señor, por lo que haces en medio de nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos estar en medio de esta noche rindiendo de gloria y alabanza. Gracias, Señor, por convocarnos. Gracias, Señor. Hoy te exaltamos y bendecimos tu nombre. Hoy más que nunca, Señor, rendimos toda gloria y toda alabanza hacia ti, oh Señor. Qué hermoso eres, qué precioso eres. Cómo no doblegar nuestro corazón ante tu presencia, cómo no rendirnos ante tu majestad, cómo no contemplar la hermosura de tu santidad, Señor. Cómo no fijar nuestra mirada delante de tu presencia, grandioso y poderoso. Qué hermoso eres, Señor. Eres nuestro Rey. Tú gobiernas en el trono de nuestro corazón. Nadie como tú, Señor, porque tu amor es infinito, porque tu amor es grande e incomparable. Aquí estamos una vez más delante de ti, rendidos ante tu presencia, ante tu majestad y tu señorío. Una vez más, Señor, abrimos nuestro corazón solo para ti. Una vez más, Señor, nos rendimos ante tu presencia. Una vez más te decimos, Señor, te amamos y te bendecimos.
bendecimos. Eres el Rey absoluto de nuestra vida. Nadie que pueda compararse contigo. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra en esta noche. ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no agradecerte, Señor? Bendito seas, Señor. Santo, santo eres tú. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno una vez más poder estar reunidos, qué bueno una vez más poder escuchar la palabra del Señor. Como siempre, la recomendación es: disponga su corazón. Siempre tener abierto el corazón, dispuesto para recibir la palabra. Ella es la que nos vivifica, su palabra es la que trae vida. Y necesitamos en estos tiempos más que nunca de su palabra, de su presencia. Bueno, quiero saludar a todos aquellos que están conectados en medio de esta transmisión. Recuerde, siempre puede escribir en el chat si tiene alguna necesidad, si tiene una petición de oración, si quiere que como iglesia le contactemos y le atendamos. Con mucho gusto, con mucho amor, estamos ahí presentes. Queremos orar por usted y por su necesidad. Así que usted que nos está viendo en medio de esta transmisión, siéntese cómodo, esté atento, y que sabemos que el Señor va a hablar a su corazón y a su necesidad. Bueno, y quiero orar por todos ustedes que están conectados. Señor, una vez más te doy gracias. Gracias por todos aquellos que fielmente se disponen a escuchar tu palabra, que fielmente están en medio de una transmisión, Señor, que llevamos a cada uno de los hogares. Y Señor, con el anhelo, con el deseo de conocer y entender más acerca de ti, Señor. Bendecimos cada vida, cada familia representada, Señor. Que sea tu gracia, tu amor con ellos, Señor. Vivifícalos conforme a tu palabra. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Tú conoces su necesidad, tú conoces, Señor, cuál es el anhelo de sus corazones, ese sueño, esa meta que ellos tienen. Pero sabemos, Señor, que tú eres lo más importante y que si te tenemos a ti, lo tenemos todo, Señor. Bendigo cada familia, cada hombre, cada mujer, cada niño, adolescente, Señor, que está disponiendo su corazón para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por sus vidas. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a estar muy atentos a los anuncios. Recuerden que siempre hay algo que es bueno que lo estemos reforzando, algunos anuncios para que usted esté enterado de las actividades de la iglesia, de lo que vamos a estar haciendo durante esta semana. Entonces, para que esté muy atento. Dios les bendiga a todos. Programación Semana Santa. Jueves 2 de abril, 10 de la mañana, reunión para solteros, novios y amigos. 3 de la tarde, culto evangelístico. Viernes 3 de abril, 8:30 de la mañana, reunión para matrimonios, de 4 años de casados en adelante. 11 de la mañana, reunión para matrimonios, de 0 a 3 años de casados. Domingo 5 de abril tendremos nuestros servicios habituales. 6:30 de la mañana, 8:15 de la mañana, 10 de la mañana y 11:45 de la mañana. Lugar: Auditorio CFE Central. Te esperamos. Campamento de adolescentes, en sintonía con el Espíritu Santo. Fecha del 24 al 26 de junio. Valor 300,000 pesos. Requisitos: tener entre 11 y 17 años y haber asistido a encuentro. Información al 302-262-4446. Cupos limitados. ¿Sabías que en nuestra congregación contamos con el Frente de Familia? Su propósito es llevar a la iglesia a reconocer el valor de la familia como el diseño original de Dios, fundamentando la vida de cada miembro en principios bíblicos. El Frente de Familia trabaja en 3 áreas: solteros, padres y madres, cabeza de hogar. Acompañamos y apoyamos cada proceso, ayudándoles a reconocer su valor en Dios. Novios. Establecemos bases sólidas desde esta etapa para fortalecer la relación y llegar al matrimonio con mayor conciencia y entendimiento. Casados.
Fortalecemos el pacto matrimonial, guiando cada rol con base en la palabra de Dios. Si quieres saber más del Frente de Familia y ser parte de nuestras actividades, comunícate al 300-228-8440. Puedes entregar tus diezmos, ofrendas y donaciones pro templo en el Alfolí o en las siguientes cuentas de ahorro. Bancolombia 377-00000888. Da Vivienda 0366 0065 9738. DaviBank 276-2012-468. A nombre de Iglesia Centro de Fe y Esperanza. Número de NIT 900-580-112-9. Por favor, envía tu comprobante al correo contabilidad@cfecentral.org, especificando si tu consignación o transferencia es diezmo, ofrenda o donación pro templo. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Mantén tus objetos personales a la vista. No todo el que está a tu lado teme a Dios. Acompaña a tus hijos al baño. Por favor, pon tu celular en modo silencio. Síguenos en nuestras redes sociales. Muy buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo por la transmisión. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de acercarnos a su presencia y aprender más de su palabra. Así que quiero invitarle que nos pongamos en pie y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Proverbios y vamos a ir al capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Gracias porque su palabra es vida a nuestro corazón. Porque el que la halla el bien. Porque el que halla su palabra encuentra lámpara, encuentra dirección, encuentra, Señor, el verdadero sentido y propósito que nosotros necesitamos en esta vida, Padre. Yo le ruego que a través de su palabra nos permitas entender su propósito, nos permitas entender, Señor, su corazón, nos permitas, Señor, llegar a ella con la actitud correcta y con la necesidad correcta, Señor, para que juntos seamos instruidos, Señor, y juntos podamos recibir de usted, Señor. Se lo pido en el nombre de Jesús y le doy gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, qué bendición poder llegar a la palabra y saber que a través de la palabra Dios nos habla. Y en esta noche vamos a tratar un tema que he titulado Necesitados de la sabiduría de Dios. ¿Cuánto necesitamos de la sabiduría de Dios? Yo necesito mucho la sabiduría de Dios y espero que todos los que nos están escuchando y los que estamos acá podamos entender que necesitamos de la sabiduría de Dios. Y como leíamos ahorita, en Proverbios capítulo 1, versículo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y cuando nos dice los proverbios, entonces tendríamos que pensar, ¿pero qué es un proverbio? Y un proverbio es una observación general de los sabios, es como que una persona que ha vivido muchísimos años, muchos años, se sentara a observar el comportamiento de todas las personas y que a partir de ese comportamiento empezara a identificar razones prudentes, consejos prudentes, sabiduría y doctrina. Pero lo más hermoso es que el libro de Proverbios es inspirado, es respirado por Dios. Entonces, así que no estamos hablando de que un anciano, una persona humana se sentó y miró el comportamiento de las personas, sino que estamos hablando que Dios, el anciano de días, el Dios del nuevo tiempo, el que lo conoce todo, el que lo sabe todo, nos ha dejado unas razones prudentes, nos ha dejado unos consejos prudentes y con ello usted y yo podemos adquirir sabiduría, podemos adquirir doctrina. Entonces, cuando usted y yo nos acercamos al libro de Proverbios, lo hacemos con el propósito de poder estudiarlo para conocer la sabiduría de Dios.
Y es muy importante que cuando usted y yo nos acerquemos no solamente al libro de Proverbios, sino a toda la escritura, cuando usted y yo nos acerquemos a la palabra de Dios, lo hagamos con la verdadera motivación. Y muchas veces cuando vamos al libro de Proverbios, yo he escuchado que como Proverbios tiene 31 capítulos, una vez escuché a alguien que nos decía, lea un capítulo diario. Que el mes tiene 31 días, pues el mes más largo tiene 31 días, entonces le hace un capítulo diario y así va a ser más sabio. Pero el asunto es que nosotros no podemos hacerlo con el fin de alcanzar motivaciones sencillas, motivaciones humanas, sino que usted y yo tenemos que acercarnos como con motivaciones sencillas y humanas. Yo no me puedo acercar al libro de Proverbios para adquirir información, porque es que en el libro de Proverbios yo encuentro información sabia, o porque es que en el libro de Proverbios encuentro como un manual de ética, o porque es que el libro de Proverbios me va a enseñar a mí la prosperidad, porque me enseña cómo llegar más arriba, cómo viendo la hormiga que trabaja, que se esmera, y eso me lo enseña el libro de Proverbios, puedo avanzar más. No, yo tengo que acercarme al libro de Proverbios con el objetivo de conocer más a Cristo y dejar que Cristo transforme mi vida. Entonces yo tengo que acercarme al libro de Proverbios con esa motivación correcta. Cuando yo me acerco al libro de Proverbios me doy cuenta que uno es necio, que a veces nosotros somos necios, somos un poco tontos y la Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y cuando yo me acerco al libro de Proverbios con esa motivación correcta, dejo que Dios me transforme y que mi carácter sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál debe ser mi enfoque cuando yo me acerco al libro de Proverbios? Tengo que entender que primero, por ejemplo, cuando uno mira la ley nos deja ver que somos pecadores. La ley nos deja ver que ninguno de nosotros podemos cumplir la ley, por más que nos esmeremos, por más que queramos, por más que deseamos, no podemos cumplir la ley. Entonces nos hace ver que usted y yo somos pecadores. ¿Y qué hace la ley? Nos lleva a Cristo, como dice el apóstol Pablo, es ese ayo que me lleva a Cristo porque me hace entender que por mí misma no puedo y Cristo sí cumplió la ley. Entonces yo voy a Cristo y le digo, Señor, aquí estoy, restáurame, límpiame y ayúdeme. Y lo lindo del libro de Proverbios es que hace lo mismo. El libro de Proverbios me deja ver que hay necedad en mi corazón. Entonces el libro de Proverbios me lleva a Cristo, que es la sabiduría, y me hace entender que yo necesito de la sabiduría, y por eso he titulado esta enseñanza Necesitados de la Sabiduría. Entonces, ya que entendimos que es un proverbio y por qué necesitamos la sabiduría, vamos a abordar entonces ¿cuál es el propósito del libro de Proverbios? Entonces dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Antes de abordar esos propósitos, miremos por qué nos dice que estos proverbios fueron de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Quiénes fueron estas dos personas que menciona el primer versículo? Salomón fue un rey de Israel y David también fue un rey. El primer rey que tuvo el pueblo de Israel fue Saúl. Pero ese rey fue el rey que escogió el pueblo. Sin embargo, Dios escogió un rey conforme a su corazón. Dice la Biblia en primer libro de Samuel capítulo 13, versículo 14, dice, ahí está hablándole a Saúl y dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿A quién está hablando? A Saúl, que no obedeció cuando Dios le dijo que destruyera a todos los amalecitas. Entonces Dios le dijo que se había levantado un hombre, refiriéndose a David, conforme a su corazón. Y que nos muestra entonces la palabra del rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre con pasión, que buscaba hacer a la voluntad de Dios, un hombre que buscaba relacionarse con Dios. Hay varios salmos que fueron inspirados por el rey David, y el rey David es conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Usted y yo somos llamados
a ser conforme al corazón de Dios. Y para poder ser conforme al corazón de Dios necesitamos de una relación personal con Dios, de una fe y una relación profunda con el Señor. El otro rey que menciona el versículo 1 de Proverbios es Salomón. Y de Salomón lo que más podemos escuchar de él es su sabiduría, En primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 9, cuando él sucede a David su padre en el trono, él entonces le hace al Señor esta oración. Le dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón como entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, dice primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29. Dice: muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Entonces hay algo muy lindo que vemos cuando el primer versículo de Proverbios nos menciona que son proverbios de Salomón, hijo de David, que nos menciona estos dos reyes. Lo que nos está mencionando de ellos es la importancia de nosotros tener un corazón conforme al de Dios, pero también tener la sabiduría de Dios. Salomón recibió de Dios sabiduría, recibió de Dios inteligencia y recibió de Dios prudencia. Entonces Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, y Dios quiere que usted y yo lo tengamos. ¿Y por qué Dios quiere que usted y yo tengamos esa sabiduría y esa prudencia? Porque la realidad es que nuestro corazón tiene una naturaleza pecadora, tiene una naturaleza que se inclina al mal, tiene una naturaleza que estábamos en enemistad contra Dios. Nosotros no pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores, no al revés. No es que ay, venga, usted es pecador porque pecó. No, pecamos porque somos pecadores. Entonces, por nosotros mismos nosotros no podemos cambiarnos. Por nosotros mismos nosotros no podemos hacer que las cosas y el corazón de nosotros cambie. Por lo tanto, necesitamos de Dios. Cuando el apóstol Pablo hablaba de esto en la carta a los romanos, él lo expresaba de la siguiente manera. El primero empieza a relatar cómo los paganos no quisieron reconocer a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y nos muestra la condición de pecado del paganismo. Y en el capítulo 2 menciona que también los griegos y los romanos estaban bajo pecado. Y entonces de alguna manera los judíos pensaban: nosotros no. Pero en el capítulo 3 el apóstol Pablo deja ver que dicen: no somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Y dice: por cuanto no hay bueno ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Entonces nos deja ver que todos, absolutamente todos, somos pecadores y todos necesitamos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy al médico y yo tengo una enfermedad muy grave, una enfermedad quizá incurable o una enfermedad terminal, y si el médico no me cuenta cuál es mi enfermedad, ese médico no es bueno. Ese médico tiene que decirme que tengo una enfermedad y además mostrarme si hay una posible cura. Pues déjeme decirle que el pecado es la peor y más grave de las enfermedades. Dios, a través del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículos 4 al 6, mire lo que nos dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Por qué? Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis.
Y dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa es la condición del ser humano. Nosotros necesitamos de Dios, necesitamos acercarnos a Dios y necesitamos que Él nos ayude, porque como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, ¿quiénes son todos? Todos nosotros en algún momento nos desviamos y a una nos hicimos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, dice la palabra de Dios. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Qué pasa con nuestros pies? A veces se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y cuando uno escucha una descripción como esas, uno dice, ay, ¿será que está hablando de Hitler? No, nos está describiendo a nosotros mismos y realmente usted y yo necesitamos que Dios trabaje en nosotros, que Dios nos dé un corazón nuevo, como lo dice Ezequiel en el capítulo 36, versículos 24 al 27, dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón como de carne y pondré entre vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Por lo tanto, yo no soy salvo por medio de la sabiduría que alcance en Proverbios. Cuando me acerco al libro de Proverbios para que Dios me dé sabiduría, no es con el propósito de salvarme a través de esa sabiduría, no. Solo por medio de Cristo, porque nosotros realmente no es que hayamos caminado con sabiduría, nosotros no caminamos con sabiduría, a veces somos muy insensatos, a veces hay imprudencia en nuestro corazón, entonces nosotros necesitamos la salvación y la sabiduría que solo nos puede dar Cristo. En ese orden de ideas veamos entonces cuál es el propósito del libro de los Proverbios. Entonces versículo 2 al 4 dice así, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Cuando usted y yo encontremos en la palabra de Dios la palabra o la frase para, me está dando a entender propósito, el para qué, el por qué. Entonces acá vemos el propósito del libro de Proverbios, pero además me dice, oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Entonces en el versículo 2 me dice para entender, y al inicio en los 4 primeros versículos vemos 4 verbos que resaltan, que son entender, conocer, están en el versículo 2 tanto entender como conocer, en el versículo 3 dice para recibir y en el versículo 4 dice que Dios nos dará. Entonces vamos a mirar qué quiere decir esto de entender, conocer, recibir y dar. Primero que todo es que nosotros no nacemos con sabiduría. Nosotros necesitamos entender la sabiduría de Dios. Usted y yo necesitamos conocer la sabiduría de Dios, pero además necesitamos recibir la sabiduría de Dios y que Dios nos dé su sabiduría.
Cuando hablamos de entender, estamos hablando de poder aprender, de poder estudiar, ¿sí? Cuando hablamos de conocer, la palabra conocer en el hebreo tiene que ver con intimar, con relación, con caminar y vivir. Cuando hablamos de recibir, tiene que ver con leer y estudiar a diario la palabra de Dios para poder adquirir esa sabiduría. Y cuando hablamos de que Dios nos dé, porque dice oirá y le dará, está refiriendo a que la haga mía, recibo de Dios lo que Él me da y hago mía esa palabra. ¿Y cuando la hago mía? No solamente acá en la iglesia, no solamente cuando estoy escuchando a través de la transmisión, sino las 24 horas del día, los 7 días de la semana, como dice la palabra a Josué, que meditara de día y de noche en la palabra. Vamos a profundizar un poquito en esto y vamos a ver entonces si estamos hablando de entender, ¿qué significa entender o qué necesito entender? Si leemos el versículo 2, dice, para entender sabiduría y doctrina. Entonces, ¿Dios qué quiere que usted y yo entendamos? Que entendamos sabiduría y doctrina. Entonces, sí, vamos a hablar primero de sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es cada pensamiento, es cada palabra, es cada disposición, es cada acto que usted y yo tenemos que se conforma al carácter de Dios y a la voluntad de Dios. Eso es sabiduría. Entonces podríamos decir que usted y yo andamos en sabiduría cuando vivimos como vivió Daniel. Dice la palabra de Dios que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que servían en la mesa del rey, sino que pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y él vivió conforme a la voluntad de Dios. Su manera de pensar, sus palabras, sus acciones mostraban que era un hombre que estaba viviendo conforme al carácter de Dios y conforme a la voluntad de Dios. Eso es sabiduría. ¿Y cómo podemos adquirir la sabiduría? Para nosotros poder adquirir la sabiduría necesitamos ir a la palabra de Dios, necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos ir a la presencia de Dios por medio de la oración y necesitamos el temor de Dios en nuestro corazón, como lo hizo Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué más necesito entender? Entonces ya vimos que dice para entender sabiduría y doctrina. Entonces ya vimos sabiduría, ahora vamos a ver que también necesito entender doctrina. Pero ¿qué es doctrina? Doctrina viene del hebreo musar, que significa disciplina. Se refiere al que corrige y forma, ayudando al creyente a evitar la necedad. Eso es lo que hace la doctrina. Entonces nosotros necesitamos doctrina porque de otra manera andaríamos una vida como necios, andaríamos una vida sin corrección. Entonces ya vimos que necesitamos entender. Lo segundo que necesitamos es conocer. ¿Qué significa conocer o qué necesito conocer? Para saber qué necesito conocer, leamos el versículo 2 de Proverbios que dice así: para conocer razones prudentes. Entonces, ¿qué necesito conocer? Razones prudentes. Venga, pero ¿qué son las razones prudentes? Las razones prudentes son enseñanzas prácticas, son principios divinos, son consejos que Dios nos da a nosotros para que nos podamos conducir en nuestra manera de vivir, que nos podamos conducir en el trabajo, en el estudio, en el hogar, en todo lo que nos desempeñemos. Esas son las razones prudentes. ¿Cómo podemos conocer nosotros? Porque si la Biblia dice que para conocer razones prudentes, y dijimos que conocer tiene que ver con intimar, con relacionarnos, entonces yo ¿cómo conozco esas razones prudentes y para qué me sirven? Primero las conozco por medio de la palabra de Dios, por medio del acercamiento que hago a la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios, y me van a servir para que usted y yo podamos actuar con cautela, para que usted y yo evitemos peligros innecesarios, para que podamos tomar decisiones que realmente honren a Dios.
Y venga, pero si usted me dice que yo adquiero esas razones prudentes a través de la palabra de Dios, usted quiere saber cómo hacerlo de una manera más específica. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice que no nos conformemos a este siglo, o sea, no tomemos la forma ni el molde de este siglo, de este mundo que nos vende un sistema de valores que es contrario a la palabra de Dios, que nos vende una filosofía y unos pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios. La Biblia dice, no nos amoldemos a este siglo, no tomemos esa forma, sino que nos transformemos. ¿Y cómo nos transformamos? Por medio de la renovación del entendimiento. La manera como usted y yo entendamos las cosas se deben ajustar a la palabra de Dios, de tal manera que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así como una persona va a un gimnasio y ejercita sus músculos a través del ejercicio diario y constante, así el cerebro es un músculo donde usted y yo lo debemos ejercitar con la palabra de Dios para que podamos aprender las razones prudentes. Entonces ya vimos qué es entender, vimos qué es conocer, y de hecho la Biblia nos habla de, Jesús dice que Él compara al hombre prudente con aquel hombre que escuchó su palabra y la puso por obra, que es como aquel que funda su casa sobre una roca. Conocer es como eso, cuando yo aplico esa sabiduría de Dios y hago de eso mi estilo de vida y fundo sobre eso mi vida, eso es lo que el Señor quiere. El tercer propósito aquí es recibir, para recibir. ¿Y recibir de quién? De Dios. Recibir tiene que ver con leer y estudiar a diario la palabra de Dios, pero la pregunta es, ¿qué necesito recibir? Eso lo vemos en el versículo 3 del capítulo 1 de Proverbios, que dice así: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Por lo tanto, lo que yo necesito recibir son esas cuatro cosas: consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Pero ¿qué es prudencia o qué es el consejo de prudencia? Se refiere a la instrucción o sabiduría operativa o a esa astucia para evitar riesgos y discernir entre el bien y el mal, entre lo que es verdadero y lo que no es. Recuerden que cuando la serpiente engañó a Eva, le dijo: no, antes ustedes van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Déjeme decirle que a usted y a mí, usted y yo no tenemos ese atributo por nosotros mismos de poder decidir qué está bueno y qué está malo, qué está bien y qué está mal. Eso le es de pertenencia única y exclusivamente de Dios. Y Él, a través del consejo de prudencia, nos enseña a nosotros qué está bien y qué está mal. Un ejemplo de ello lo vemos en Nehemías. En el capítulo 6, versículos 10 al 14, a Nehemías tratan de engañarlo, tratan de mostrarle algo como que pareciera bueno. Entonces dice: vine luego a casa de Semaías, hijo de Elaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios. Eso suena muy bonito. Dentro del templo suena todavía mejor. Cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado. Entendió que ahí lo estaban engañando, aunque lo persuadieron de ir al templo, a un lugar que cualquiera diría esto es bueno, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase.
y le sirviese de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme estas cosas que hicieron, porque también acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Nótese cómo Nehemías había aprendido a escuchar el consejo de prudencia y se dejó guiar por Dios. Pero también que necesito recibir de Dios consejo de justicia. ¿Y qué es el consejo de justicia? Viene del hebreo tsedeo, que significa que no es solamente la justicia legal, sino rectitud moral, integridad y restablecimiento de lo que es correcto en la vida diaria. Mire, nosotros por nosotros mismos tendemos a una justicia que no es la justicia de Dios. A veces consideramos nuestra relación matrimonial o cualquier tipo de relación y decimos, no es justo esto que me está pasando, lo mejor es divorciarme. O no es justo esta situación, lo mejor es vengarme, porque nuestra justicia humana es una justicia que no es la de Dios. Pero acá me está hablando del consejo de justicia que viene de Dios, que va más allá de lo legal y que va más allá de la rectitud, que va hacia la rectitud moral y que me está hablando es acerca de lo que Dios quiere y de su voluntad. Un ejemplo de ello es el rey David. Cuando el rey David estaba huyendo de Saúl, hubo un momento donde él estaba en una cueva y el rey Saúl entró a esa cueva y estaba haciendo sus necesidades y sus soldados le dijeron, rey, Dios se lo entregó en su mano, aproveche y mátelo. ¿Y sabe qué hizo el rey David? El rey David cortó parte de su manto y se sintió incluso mal por hacerlo. ¿Por qué? Porque él había entendido el consejo de justicia de Dios. Es Dios quien venga a nuestras causas. Y no siempre lo que a mí me parece correcto es lo que debo hacer, sino que debo hacer de acuerdo a la justicia de Dios. Entonces él dijo, ¿cómo haría yo este grande mal y atentaría contra el siervo de Jehová? Y lo otro es el consejo de juicio. ¿Qué es consejo de juicio? Es aceptar la enseñanza divina para desarrollar discernimiento, rectitud y equidad en todas las decisiones de la vida. ¿Por qué? Porque lo contrario del consejo de juicio es estar fuera de sí. A veces estamos fuera de sí, no estamos enfocados en lo que Dios quiere, como el hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo, Padre, dame parte de los bienes que me corresponde, y se fue y los derrochó. Dice la Biblia que volviendo en sí, dijo, me levantaré e iré a mi padre. O sea, cuando yo estoy fuera de sí, estoy fuera del consejo de juicio de Dios y hago las cosas a mi manera y puedo acarrear graves consecuencias. Y por último, consejo de equidad. ¿Qué es consejo de equidad? Viene del hebreo meishar, que se refiere a la aplicación honesta de la justicia, garantizando un trato digno a todas las personas, independiente de quién sea, sin tener favoritismos, ni prejuicios, ni nada de ello. De esta manera, el Señor nos dice a nosotros en Santiago capítulo 2 versículo 9, dice que si nosotros hacemos acepción de personas, cometemos pecado y quedamos convictos por la ley como transgresores. Entonces Dios a nosotros nos invita a que tengamos equidad. Entonces eso es lo que yo recibo del Señor. ¿Y qué me da el Señor? Mire lo que dice el versículo 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, Dios me da la sabiduría a mí y la verdad es que todos nosotros muchas veces cuando nosotros no conocemos a Dios somos simples. Entonces, Dios necesita darnos sagacidad para que salgamos de esa simpleza. ¿Qué necesito que Dios me dé? Que me dé sagacidad. ¿Qué más necesito que Dios me dé? Que me dé inteligencia, porque dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. O sea que necesito que Dios me dé tres cosas. Primero, que me dé sagacidad, que me dé inteligencia y que me dé cordura. Pero ¿qué significa sagacidad? Viene del hebreo armad, ¿Qué quiere decir? Que Dios nos da la capacidad de distinguir entre lo que parece correcto
y lo que realmente es. Porque muchas veces nosotros pensamos que como algo es correcto, por ahí es el camino, y no se trata de eso. Se trata de mirar si eso glorifica a Dios o no. Y así evitamos caminos que nos pueden llevar a la ruina, como lo dice más adelante Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero ¿sabe qué pasa con su fin? Pero su fin es camino de muerte. Y un ejemplo de ello lo vemos con Lot. Cuando Abraham se separó de Lot, Abraham le dijo a Lot: escoge la tierra que quieras, porque ya no es bueno que habitemos juntos, porque habían peleas entre los siervos del uno y del otro. Y dice la Biblia que Lot miró con sus ojos y vio que la llanura que se extendía hacia Sodoma y Gomorra era como mucho mejor, y escogió para sí esa parte, y no se dio cuenta que su escogencia lo estaba llevando a la ruina. Entonces, cuando usted y yo tenemos esa sagacidad que Dios nos da, es esa capacidad para que usted y yo podamos saber qué es lo correcto y diferenciarlo de lo que parece correcto. Lo segundo que usted y yo necesitamos que Dios nos dé es inteligencia. Y no me refiero a la inteligencia de este mundo, que para este mundo a veces usted dice que se sabe las tablas o sabe un poquito de matemáticas y la gente dice tan inteligente. No, no es eso. Eso es vano. Me refiero a la inteligencia espiritual, la inteligencia que viene de Dios y viene del hebreo ormá, que significa la capacidad de ser sagaz. ¿Y ser sagaz para qué? No para llevarse al otro por delante, no para lograr lo que quiere, sino para evitar el peligro y tomar decisiones correctas. Es esa habilidad para poder planear con cuidado y anticiparse a las consecuencias. Lo opuesto a eso es la inexperiencia y la ingenuidad. Ahorita veíamos el ejemplo de Nehemías y cómo Nehemías, cuando Dios lo envía a reconstruir las murallas, cómo él va y cabalga y planea todo y hace como una mirada por toda la ciudad y una indagación sin avisar a nadie, porque él planea todo de tal manera que no haya ningún tipo de peligros y que pueda anticiparse a las consecuencias. Y lo otro que Dios quiere que nosotros tengamos, que nos quiere dar, es cordura. Y cordura viene del hebreo mesimá, que significa la capacidad de pensar o planificación inteligente. O sea, es la habilidad mental para diferenciar entre el bien y el mal. Ojo, no de parte nuestra, es porque es dada por Dios, y para poder tomar decisiones sabias evitando la precipitación o la impulsividad. Muchas veces somos precipitados a actuar. Otra vez quiero presentarles el ejemplo del rey David, cuando en un momento estaba siendo perseguido por el rey Saúl, y antes de que él fuera rey, y ellos se quedan dormidos, toda la guardia del rey Saúl, y él va y toma la espada del rey Saúl, pero no lo mata. Aunque sus soldados le dijeron: mire, Dios se lo ha entregado en sus manos, él no lo hace, no actuó por impulsividad. Sabes, nosotros a veces somos dados a actuar según las emociones, y cuando nosotros actuamos realmente con cordura, no nos dejamos guiar por las emociones, sino por el Espíritu Santo, nos dejamos guiar por el Señor. Es importante que usted y yo entendamos que necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos ir a la palabra, no solamente al libro de Proverbios, sino a la palabra, para conocer, para entender, para recibir y para que Dios nos dé todo esto de tal manera que usted y yo podamos vivir una vida que honre y agrade al Señor. No podemos guiarnos por nosotros mismos, no podemos permitir que nuestro criterio personal sea quien dirija nuestra vida o nuestra experiencia,
porque sabemos, como dice la palabra, que hay caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así es de que no sé qué situación estés pasando en tu hogar, no sé qué decisión personal tengas que tomar, pero yo te invito a que lo dejes en las manos de Dios y que le digamos al Señor que nos ayude a actuar en su sabiduría para que todo lo que hagamos sea para honrar su nombre. Vamos a orar. Padre, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque a través de su palabra usted nos deja ver, Señor, cuán necios hemos sido muchas veces, actuando como a nosotros nos parece, actuando según nuestro propio consejo, actuando según el criterio de nuestro corazón. Y reconocemos que nos hemos equivocado, que muchas veces la hemos embarrado, Señor, que muchas veces pensando que nuestra experiencia, que el conocimiento que tenemos o que los años son los que nos dan luz, y realmente no es así, Señor. Es su palabra la que nos da luz, es su palabra la que nos guía, es su palabra la que nos orienta, es su palabra la que nos traza el verdadero camino. Ayúdenos, Señor, a guiarnos según su consejo, a vivir según su voluntad y a reconocer que usted es todo lo que nosotros necesitamos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, y le damos muchas gracias. Y quiero invitarle que allí donde está, otra manera de nosotros orar es expresarle al Señor con cánticos cuánto deseamos que Él obre en nuestra vida. Y así como le expresábamos que nos dé más sabiduría, que nos dé de su gracia, ahí donde está, dígale al Señor con esta canción todo lo que le necesita. Y esta es mi oración, este es mi clamor, este es mi anhelo, Señor. Darte adoración, darte lo mejor, tal como tú pides de mí. Más que una canción, más que sacrificios, es mi vida entera lo que pides hoy. No mis pensamientos ni mis argumentos, son tus mandamientos en mi corazón. Te amaré, lo que pidas yo haré, pues tuyo soy, eres tú mi Dios. Guardaré tus palabras en mi corazón, porque es mi delicia estar en tu palabra. Guardaré sobre todo el corazón. Sí, Señor, gracias. Tu hijo soy, te obedeceré. Viviré en integridad de corazón, porque es mi delicia estar en tu palabra. Señor, gracias por su palabra. Gracias porque nos has dejado esta palabra tan hermosa, Señor. Esta ley escrita, Señor, que con ella usted nos guía para que podamos, Señor, vivir en obediencia, para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad, para que podamos vivir de acuerdo a sus propósitos. Permítenos, Señor, andar en ella, vivir de acuerdo a sus propósitos, para que nuestro corazón sea afirmado, Señor. Afirma nuestro corazón para que tema su nombre, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y le damos gracias. Amén y amén.
Hermanos, Dios les bendiga y llévese en esta palabra en su corazón y que sea una motivación para nosotros, no solamente estudiar el libro de Proverbios, sino toda la escritura, toda la palabra de Dios. El Señor les bendiga. Gracias por seguir esta transmisión. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a activar la campana de notificaciones. Conéctate con nosotros en nuestra próxima transmisión. El viernes a las 9 de la mañana, ayuno.